Antes de la llegada de Goku, vemos a Kakaroto volver a iniciar la fuerte batalla. Goku al ver eso también lo imitó. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes eran impresionantes, que la misma dimensión estaba siendo afectada por el poder de ambos. Pero Kakaroto aún seguía sin usar su máximo poder. Goku sí, ya que al ser una versión más débil de él estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Kakaroto le lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Goku no lo pudo detener dándole de lleno, que lo sacó disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse. ¿Qué pasa? No me digas que mis golpes te están doliendo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, si tuviera la resistencia y poder de mi versión original ya estuvieras siendo polvo de unos simples golpes, diría Goku mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Será verdad que el poder de ese Goku es como él lo dice? Aunque no lo he visto del todo, no sé su verdadero poder, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras fue impactado por un fuerte puñetazo que lo sacó disparado varios kilómetros, hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión. Ya deja de estar pensando en estupidez y ataca, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto al ver eso también se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. En ese lugar solo se estaba escuchando el impacto de sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Kakaroto esta vez comenzó a llevar la delantera en la batalla, ya que su poder lentamente iba en aumento a pesar de no usar su verdadero poder. El Saiyajin Kakaroto decidió no usar su evolución más poderosa, siendo la fase 3 de los demonios, ya que quiere aumentar su poder base más, y cuando se transforme a la fase final su poder crezca abismal. Goku estaba viendo eso y no pudo hacer nada más que estar resistiendo los fuertes golpes que le estaban causando lentamente un gran daño. Kakaroto cerró sus ojos y comenzó a dejar que su instinto de un guerrero de clase alta lo guíe en el combate, que comenzó a impactar brutales golpes a grandes velocidades en varios puntos del guerrero Goku. Goku se sorprendió por la paz que el Saiyajin estaba logrando al estar en un estado tan brutal como lo era la fase de los demonios. Me impresionas, estás dejando de un lado esos limitadores de tu poder como lo es el miedo a perder a alguien querido y el miedo a tu otro yo, y dentro de poco te vas a convertir en un experto en este tipo de batallas a muerte, diría Goku mientras fue callado de un fuerte golpe. Kakaroto aún no decía nada, su paz interna estaba siendo impresionante, que había dejado que sus instintos combatieran por él y él solo mantener su poder estable sin perder el control. Es impresionante. Después de todo es otra versión de Kakaroto que supera sus límites cada vez que su familia está en peligro, y eso lo vuelve más poderoso. Cada Goku o Kakaroto puede que sea diferente en las dimensiones o en los reinos de cada dimensión, pero nadie le quita su amor a su familia y superar sus límites sin pensar que eso es lo que los hace los guerreros más temibles de cada dimensiones y algunos reinos fuera de las dimensiones en dimensiones lejanas, diría Goku mientras fue impactado por otro fuerte puñetazo que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con algunos escombros que se habían creando. Kakaroto seguía lanzando feroces golpes sin parar. Su poder de combate era impresionante y la magnitud de sus golpes iban en aumento cada vez que lanza los fuertes golpes. Goku no podía hacer nada más que estar defendiéndose de esos fuertes golpes que le estaban causando un gran daño. Maldición, si sigo así terminaré perdiendo, diría Goku mientras respondía a algunos golpes, pero se le hacía sumamente difícil. Kakaroto no paraba de lanzar fuertes golpes y de una fuerte patada mandó a Goku a estrellarse de nueva cuenta al suelo, creando otra fuerte explosión y a la vez que se creó un inmenso cráter. A pesar de sentir y escuchar las fuertes explosiones y destrucción que se ocasionan a su alrededor, no pierde su concentración, diría Goku mientras sintió como un veloz rayo le clavó una infinidad de golpes que lo sacaron disparado varios kilómetros. Kakaroto caminaba lentamente así el guerrero mientras su intensa aura se hacía presente destruyendo todo a su paso. Lo he conseguido crear a el fuerte rival, ahora solo le falta mejor manejo de sus golpes y poder, diría Goku mientras estaba creando un gran ataque. Kakaroto sintió la perturbación entre dimensiones y él también creó el suyo. Loto de la muerte, explosión de llamas eternas, diría Goku mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Plasma de la muerte, sufre en tus más profundo, diría Kakaroto lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí creando fuertes explosiones y a su paso se estaba destruyendo todo sin dejar ningún rastro. Esto lo ganaré, diría Goku mientras su ataque lentamente estaba perdiendo ante su rival. Ahora muere, diría Kakaroto mientras le aumenta el poder al ataque que se creó una fuerte explosión. Goku terminó siendo polvo del fuerte ataque. Esto se terminó, diría Kakaroto agotado por el fuerte impacto de técnicas. Momento actual.
Mi otra versión tiene razón, si ellas no están preparadas para la amenaza que se aproxima solo serán un estorbo en la batalla, diría Kakaroto mientras salía de la dimensión ya que habían pasado más de un día. Vaya cariño, has terminado tus entrenamientos, diría Kara viendo al Saiyajin. Necesito que todas se reúnan de urgencia en la sala del palacio, diría Kakaroto mientras se fue a la sala. ¿Qué pasó? Su aura en su forma demonio es más pacífica de lo normal, no irradia esa presión y sofocación que causa al estar a la par de él en esa forma, y su ki es más intenso pero a la vez pacífico, como si tratase de un nuevo poder, pero es todo lo contrario, diría Kara mientras iba a buscar al resto de su familia. Hola madre, ¿me llamaste?, preguntó Akame llegando ya que había ido de visita a donde Ilia para que le informe sobre el universo cómo se encuentra. Si tu padre los necesita a todos en la sala del palacio que creó hace 10.000 años, diría Kara sería. Así que por fin utilizará el palacio, diría Akame mientras se fue. Ayame, ¿me escuchas?, diría Kara mentalmente. Sí madre, dime en qué te puedo ayudar, diría Ayame. Puedes venir al palacio, tu padre necesita decirlo algo y si está Yashi contigo, dile que venga también, diría Kara. Bien madre, en 2 a 3 minutos estamos en el palacio, diría Ayame. Bueno, los vemos allá, diría Kara mientras se fue al palacio. Después de varios minutos todos se habían reunido. Dinos padre en qué podemos ayudarte, diría Akame viendo seriamente al Saiyajin. El Saiyajin abrió sus ojos y dijo. Como sabrán, los enfrentamos a unas de las grandes amenazas que se aproxima a nuestra dimensión y vamos a defenderla hasta la muerte, y creo que usted, dioses legendarios, como se hacen llamar, están escuchando esto, diría Kakaroto serio. Saiyajin, contarás con nuestro apoyo si tus fuerzas de élite son derrotadas, nuestros avatares llegarán y ayudarán, resonó en el palacio. Bien, y espero que ustedes estén dispuestos a morir en batalla y no dejar el campo de guerra sin importar que los está atacando, diría Kakaroto serio. Claro que no te dejaremos padre, lucharemos hasta que nuestros cuerpos no den más y vuestras fuerzas se hayan acabado, diría Ayame. Exacto cariño, sin importar que el rival aún sigue de pie y nuestro poder está al límite, seguiremos, diría Kara viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa. No importa si su ejército sea grande o no, si no protegemos la dimensión juro que la vengaremos, diría Kakaroto serio. ¿Y cuál es el plan padre?, preguntó Akame seria. Por el momento deben aumentar su poder ya que con ese nivel van a ser derrotadas fácilmente, diría Kakaroto. En eso tienes razón padre, y cuando empezamos nuestro entrenamiento, diría Kara viendo a su esposo. Hoy mismo sus energías ya fueron restauradas al 100%, así que un verdadero entrenamiento les caeré, así que vamos a la dimensión de entrenamiento, diría Kakaroto serio. Bien padre, los vemos allá, diría Ayame mientras se fue a la dimensión. Así todos se fueron a la dimensión. Gravedad del rey, sufren hasta no poder, diría Kakaroto con una voz sin compasión a pesar de que fueran su familia. Ayashi decidió dejar los combates y vivir sus posibles últimos días. Todas en la dimensión cayeron de rodillas, sin poder moverse a pesar de que quisieran. ¿Qué pasa? No me digan que una simple gravedad las ha dejado en este estado tan patético, diría Kakaroto serio. Lo dices como si fuera algo fácil, pero no lo es, siento como mi resistencia del rayo es destruida por algo mayor, diría Akame, mientras sus oídos y nariz comenzaron a sangrar igual las demás. Cariño, ¿no crees que estás siendo muy rudo con los entrenamientos?, diría Kara mientras su cuerpo está lastimándose lentamente. Rudo, si supieras lo que es un verdadero entrenamiento, no creo que resistieran la gravedad en ustedes, es una burla a la que puede usar, diría Kakaroto serio. ¿Me estás diciendo que esto no es nada sobre tu gravedad del rey?, diría Kara con dificultad. Tienes razón, este solo es una pequeña parte de la gravedad, así que, vamos que pueden superar sus límites, diría Kakaroto viéndolas con una pequeña sonrisa. Lo dices fácil y todo, pero es más difícil de lo que se ve, diría Ayame que lentamente se intenta poner de pie, pero rápidamente se cae de rodillas. Vamos hija, sé que nosotros, reina y princesas del elemento más poderoso, podremos ante esta gravedad, diría Kara mientras lentamente estaba rompiendo ese limitador que tenía y se estaba poniendo de pie pero con dificultad. Tienes razón madre, y nosotras no los dejaremos vencer por una simple gravedad, diría Akame mientras también se ponía de pie. Ayame también rompió ese limitador. Veo que sois unas guerrero impresionantes, sin pesar las dificultades siempre están superando sus límites, ahora deberán atacarme a su máximo poder y ver la fuerza de sus golpes, diría Kakaroto mientras las veía seriamente. Kara se comenzó a mover lentamente, su cuerpo se estaba adaptando a la gravedad del lugar, pero aún así su poder no era el suficiente para moverse a grandes velocidades. Kakaroto detuvo el fuerte golpe que iba a donde él con mucha facilidad. Maldición, porque me siento impotente a pesar de dar ese golpe, diría Kara mientras fue impactada por una fuerte patada que la estrelló brutalmente con el suelo de la dimensión.
Vamos Kara, deja ese miedo de un lado, deja todo lo que te limita, solo sé tú y la dimensión se une con tu alrededor, diría Kakaroto serio. Vaya, mi padre es diferente, su mirada fría, y esa frialdad de atacarla algo lo hizo cambiar, pero en algo tiene razón, diría Ayame mientras veía todo. Si espero no morir en esto, diría Akame. Ayame cerró sus ojos lentamente y dejó que sus instintos se apoderaran de su cuerpo y comenzó a sentir las vibraciones que causa el aire al pasar a su par, dejándose llevar por dicho, lanzó un fuerte puñetazo. Kakaroto se sorprendió por la brutal velocidad de su hija, que esquivó el fuerte golpe a centímetros del impacto. Así que de eso se trata, diría Akame, mientras también hizo lo de Ayame, pero ella se le estaba complicando, tenía miedo en su corazón y su instinto también. Al recordar la brutal paliza recibida y al sentir que la muerte cerca su cuerpo, no quería moverse más. Vamos hija, Akame, destruye ese miedo que tienes, deja el pasado atrás y enfocarte en el presente y el futuro nada más, diría Kakaroto, detenido un fuerte puñetazo de su hija Ayame. Kara lentamente se ponía de pie, pero su cuerpo estaba temblando por la magnitud del golpe que recibió. En serio, mi cuerpo tiembla sin ninguna razón, no sé por qué le estoy teniendo miedo a mi esposo, todo es como él dice, que los dejamos llevar por el temor que sentimos a morir y eso debe dejar de existir. Si quiero superar mis límites de nuevo, diría Kara mientras lentamente se comenzó a mover, sus instintos de reina se había activado. Vamos, si siguen así serán de gran ayuda, diría Kakaroto cuando fue impulsado al detener 3 fuertes puñetazos. Akame había logrado romper ese miedo. Las 3 chicas estaban lanzando fuertes puñetazos y patadas a grandes velocidades. Me sorprende que aún en esta gravedad sean capaces de seguir moviéndose a tal velocidad, diría Kakaroto cuando fue mandando a impactar brutalmente el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión. Qué bien se siente esto, deje de sentir mi cuerpo pesado a sentirlo más liviano, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Si es por más que hemos dejado eso que tememos y luchamos por lo que más amamos y más el instinto que es liberado. Sí, pero su tranquilidad es perturbada, fácilmente logran esta y serán mejores, aunque lo dudo, diría Kakaroto mientras cerró sus ojos de nueva cuenta y dejó que sus instintos de guerrero se apoderen de su cuerpo. Es impresionante, su aura se volvió más tranquila, pero la presión que irradia es más impresionante, diría Kara cuando fue sacada disparada varios kilómetros hasta lograr detenerse. Imposible en qué momento se movió, diría Ayame, mientras su elemento logró bloquear un fuerte golpe. Pero el siguiente golpe no lo logró bloquear, dándole de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con su madre. Akame respondió el fuerte golpe que iba a donde ella, que se creó una fuerte onda expansiva. Pero el siguiente golpe lo recibió de lleno, que la sacó disparada varios kilómetros. ¿Ven a lo que me refiero?, diría Kakaroto, mientras abrió sus ojos y las veía seriamente. Es impresionante cómo logras conseguir eso a pesar de tener un ki tan salvaje, diría Kara viendo a su pareja. Sí, pero no solo yo, la mayoría de guerreros con el poder oscuro siempre tiene un ki sumamente pesado y eso por momentos los hace más lentos, diría Kakaroto. Pero eso no aplica en los Saiyajines por lo que veo, diría Ayame viendo a su padre. No en todos los Saiyajines, ya que muy pocos dominan el ki oscuro y los que lo hacen se vuelven villanos por dejarse llevar por el poder, diría Kakaroto. Bien, ya dejamos de charla y demos un combate y después seguimos con entrenamientos de meditación, diría Kakaroto. Bien, espero estés listo, diría Kara mientras se lanza a gran velocidad con sus hijas. Las 3 lanzaron fuertes puñetazos a gran velocidad. Kakaroto lo esquivó con una pequeña dificultad y a gran velocidad le soltó una fuerte patada a Akame, la cual la bloqueó, pero el impacto por poco y le destruye los huesos de las manos. Ayame aprovechó este momento y le lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kakaroto lo bloquea fácilmente y a gran velocidad le clavó un fuerte golpe en todo el estómago de la guerrera. Ayame escupió sangre por la magnitud del golpe que había recibido. Kara invocó un arma relámpago, pero al instante fue enviada a su lugar de origen. Y Kakaroto le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a gran velocidad. Kara volvía a salir disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión. Akame lanzó un fuerte rayo de ki a gran velocidad. Kakaroto lo destruyó con una sola mano y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Akame esta vez no corrió con la misma suerte, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión. Vamos, que no me digan que no pudieron con unos simples golpes como esos, diría Kakaroto viéndolas seriamente. Simple dices, diría Kara, pero rápidamente cae de rodillas. Padre, las magnitud de tus golpes son impresionante, que nadie de afuera fuera capaz de soportar un solo golpe tuyo, diría Ayame, mientras se limpia la sangre de su boca. Ella tiene razón, es como si recibieron el poder de un solo rey del universo en sí solo puño, diría Akame mientras se ponía de pie.
¿Piensas que el ejército del emperador va a tener piedad? Diría Kakaroto serio. No, pero tenemos mucho tiempo en la dimensión para mejorar en batalla, diría Kara viendo al Saiyajin. Bien, ahora necesito que hagan meditación, diría el Saiyajin mientras quita la gravedad. Las tres fueron sanadas y su poder restablecido. Y se pusieron a meditar con Kakaroto. Ahora los ubicamos en una dimensión diferente. Vaya, Kakaroto ahora es más rudo con su familia y su poder es impresionante, diría Goku. Creo que ya no va a terminar necesitando tu ayuda, diría el ser que está a su lado. El destino siempre los termina juntando, es lo que pasa en la línea del tiempo, diría Goku. Bueno, tienes razón, el tiempo tú lo puedes ver y lo que pasará, diría el ser que está con él. Exacto, diría Goku. Ahora los movemos a otra dimensión, mejor dicho, fuera de las dimensiones. Señor, ¿ya ha pasado el tiempo que dijo que piensa hacer?, preguntó la general de la tropa 1. Que se prepare la tropa 3 para misión de reconocimiento e informar sobre lo que ha pasado, que no busque batalla, que no es momento de comenzar una batalla entre dimensiones, que podemos causar una incursión entre dimensiones, diría Kratos serio. Bien, señor, la tropa 3 saldrá este día en la madrugada, diría la general de dicha tropa mientras se fue del palacio. Señor, ¿qué piensa hacer cuando se encuentre las gemas en esta posible dimensión?, preguntó la general. Ir personalmente a la dimensión y ver si tratan de las gemas originales, y si son, que se preparen los reinos y galaxias dimensionales, que verán a un caos si sus guardianes no me ven como su rey, diría Kratos con una pequeña sonrisa malvada. Pero no sería ideal matar a los guardianes y crear nuevos con la gema de la realidad, porque puede ser que lo terminan traicionando, diría la general. Bueno, lo pensaré bien, solo me informas cómo está la otra tropa, diría Kratos mientras se fue del palacio. Ya está lista la tropa para marcharlos a la dimensión 2460, diría la general 3. Suerte en su viaje y no olviden informar todo sobre la dimensión, diría la general 3. Así un portal entre dimensiones apareció y la tropa 3 entró en dicho, viajando a gran velocidad por ese túnel hasta llegar a la dimensión 2460, ocultando su presencia. Tropa 3 ha sido enviada con éxito a la dimensión 2460, diría la general 1 mientras se iba de ese lugar. Lugar de Kratos. Espero los Eternal no despierten porque la tendría de perder, pero si son las gemas originales, terminarían ellos siendo polvo cósmico si no me quieren servir, diría Kratos mientras veía hacia el espacio. Ahora los vamos a la dimensión 2460. Sentí como si alguien hubiera entrado a nuestro universo, diría Ilia serie. Así que también lo sentiste, alguien entrando a nuestra dimensión y rápidamente ocultó su presencia, así que está preparada cuando salga el Saiyajin, resonó en el palacio. Bien, lo estaré, diría Ilia mientras se ponía en meditación para sentir el universo entero si alguien entra en él. En la dimensión de entrenamiento subconsciente de Ayame. Veo que tu padre las está llevando al límite, diría una persona igual a ella. Tú eres el poder mío, diría Ayame viéndola seriamente. Sí, pero debes saber que aún no has superado tus límites al 100%, ya que no has accedido al poder supremo del rayo. Debes ir lentamente, mojaron tu físico, ya que eso te pasa factura en batalla. No soportas grandes cantidades de poder y se ha visto en la batalla que terminaron perdiendo. Si no es por la ayuda de ese dios, hubieras muerto en batalla como Akame se lo diría seria. Tienes razón, pero lo de Akame fue diferente, ella fue dañada en un meridiano de su elemento, por eso que casi pierde la vida. Igual, yo también fue afectada en uno, pero logró apenas restaurar dicho meridiano dañado, no muy bien, pero lo logra, diría Ayame. Pero en este mundo de poderoso no solo se trata de quienes saben reparar eso, sino también de quienes tienen más poder y fuerza física diaria, el ser. Bueno, tienes razón en eso, por algo son estos entrenamientos con mi padre, diría Ayame mientras veía seriamente a el ser. Si llevar tu cuerpo al límite, eso te ayuda mucho, y dentro de poco irás viendo los resultados de tus entrenamientos, diría el ser. Espero volver a verlos, diría Ayame, mientras la veía con una pequeña sonrisa. Y los veremos de nuevo, diría el ser devolviendo la sonrisa mientras desaparecía. Ahora tendré que superar mis límites, sin importar las circunstancias, diría Ayame mientras seguía en su subconsciente. Maldición, Khonsu ha tomado el control del cuerpo, diría Ayame. Fuera de ahí. Dime, Khonsu, ¿qué haces aquí en la dimensión?, diría Kakaroto serio. Vaya, qué frío, pero qué importa, me tomo mucho tiempo solo entrar a la dimensión, pero no va a el punto, diría Khonsu. Vamos, ve a el punto, diría el Saiyajin serio. Solo quería informarte que en la dimensión más específicos a este universo habían entrando varias presencias de gran poder, pero al instante terminaron desapareciendo, diría Khonsu. ¿Será que son del ejército de ese tal emperador?, diría Kakaroto serio. Podría ser y andan en reconocimiento de la dimensión para la llegada de él, diría Khonsu. Eso adelanta mis planes, pero no creo que llegue en más de 2 días. Fue así, diría Kakaroto.
¿Qué piensas hacer?, preguntó Khonsu. Por el momento seguiremos en este entrenamiento, después veré, diría el Saiyajin. Bien, los veremos más tarde, diría Khonsu mientras se iba del lugar, ya que su posesión estaba perdiendo poder. Así que ya se acerca el emperador. Bueno, y del chasquido de sus dedos la dimensión se la habían aumentando los años hasta 10.000 por hora. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.